Imagina que vives en la Galicia rural de mediados del siglo XIX. Una mañana, tu vecina te dice que se va, que un hombre del pueblo de al lado le ha conseguido trabajo en una casa adinerada de Ourense, que va a ganar bien, que en cuanto pueda te escribe. Pero pasan las semanas y llega una carta, con su letra, con sus palabras. Todo parece normal. Pero tu vecina nunca llegó a Ourense, y esa carta la escribió su asesino. Bienvenidos a Historias de Charlie, historias que ocurrieron de verdad, casos que la historia casi olvida, misterios que siguen sin respuesta. Hoy volvemos y lo hacemos con uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal española. Un hombre que mató al menos a 13 personas en los bosques de Galicia, que vendía su grasa, que se creía hombre lobo y que, de alguna manera, escapó del garrote vil. Esta es la historia real del Sacamanteca. El año es 1809, en la pequeña aldea de Regueiro, en el municipio de Esgos, provincia de Ourense, nace una criatura. Los padres la inscriben en el registro de la iglesia como Manuela, una niña. Eso creyeron todos durante 8 años. Porque cuando Manuel, que así lo llamaremos, tenía 8 años, la iglesia tuvo que rectificar su registro. La criatura no era una niña, o al menos no solo. Los documentos más recientes del Instituto de Medicina Legal de Galicia apuntan a que Manuel Blanco Romasanta nació con intersexualidad, una condición que en el siglo XIX era incomprensible y que marcaría su identidad para siempre. Crecer imaginando que no sabes quién eres, que el mundo entero tampoco lo sabe, en un pueblo rural del siglo XIX en el que la diferencia no se comprende, se teme. Manuel creció así, pequeño, de apenas 1,37 m, con facciones suaves, casi femeninas, con una inteligencia que llamaba la atención, porque en un entorno de analfabetismo casi total, él sabía leer y escribir. De joven aprendió el oficio de tejedor. Luego se convirtió en buhonero, en vendedor ambulante. Recorría pueblos de Galicia y Portugal con su mochila cargada de mercancía. Era afable, hablador. La gente confiaba en él. Y eso, amigos, fue su arma más letal. El primer crimen documentado de Manuel Blanco Romasanta ocurre en 1844. No en Galicia, sino en León. Trabajaba como vendedor ambulante cuando un alguacil intentó cobrarle una deuda pendiente. La discusión terminó en muerte. Romasanta mató al hombre y huyó. Fue capturado, condenado a 10 años en prisión, pero se escapó. Desde ese momento, Manuel Blanco Romasanta ya no era un vendedor ambulante con problemas, era un fugitivo. Entre 1846 y 1852, en los pueblos de Allariz y Redondela, en Ourense, empezaron a desaparecer mujeres. El método siempre era el mismo. Romasanta se acercaba a familias humildes, les hablaba de oportunidades, de casas de familias ricas en Ourense o en Portugal que buscaban servicios, de salarios decentes, de una vida mejor, en una Galicia rural, azotada por la pobreza. Esa promesa era irresistible. Las mujeres se iban con él y nunca regresaban.
pero las cartas llegaban, escritas con la letra de las víctimas, con sus palabras, contando que todo iba bien, que habían encontrado trabajo, que ya escribirían más adelante. Lo que las familias no sabían eran que esas cartas las había escrito Roma Santa, él mismo, estudiando la letra de sus víctimas o dictándoles las palabras antes de matarlas. Benita García y su hijo Francisco, José Pazos, su madre Josefa, Antonia Rúa y su hija peregrina, María Rúa. Nombres reales, personas reales, familias que durante meses creyeron que sus seres queridos estaban bien, pero sus cuerpos estaban en el bosque. Y aquí llega la parte que le da su nombre a esta historia. En los pueblos de la zona empezaron a circular rumores sobre un ungüento, una grasa de propiedades extraordinarias que un vendedor ambulante ofrecía a buen precio, que llegaba hasta Portugal, que se vendía como remedio para erupciones cutáneas, para dolores musculares, y que esa grasa no era animal. Los vecinos empezaron a atar cabos, las desapariciones, la grasa, el vendedor ambulante, que siempre aparecía justo después de que alguien se fuera con él. Le llamaban el home do unto, el hombre de la manteca, el sacamanteca. Una figura que ya existía en el folclore gallego, un ser que mataba personas para extraerles la grasa y venderla. Y de repente, ese ser de leyenda tenía nombre, apellidos y una cara conocida. En octubre de 1851, la presión social se hizo insoportable. La gente señalaba a Roma Santa. Y él huyó. Consiguió un documento de identidad falso con el nombre de Antonio Gómez. Llegó hasta Nombela, en Toledo, donde trabajó como segador. Pero lo reconocieron. Fue detenido en 1852 y trasladado de vuelta a Galicia. Lo que ocurrió a continuación fue algo que España no había visto antes. El 3 de febrero de 1853 comenzó en Allariz el juicio contra Manuel Blanco Roma Santa. El proceso duró casi 2 años, pero lo más extraordinario no fue la duración ni las pruebas. Fue lo que declaró el acusado. Manuel Blanco Roma Santa confesó los asesinatos, todos, pero alegó que él no había podido evitarlo. Dijo que sufría una maldición. En el juzgado, delante del juez, delante de todos los presentes, declaró lo siguiente, y esto es real, está documentado en el sumario judicial. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control. Y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. El juicio pasó a la historia con otro nombre. Ya no era solo la causa contra Manuel Blanco Roma Santa. Era la causa contra el hombre lobo. El único juicio por licantropía celebrado en un tribunal español. La sentencia llegó el 6 de abril de 1853. El tribunal determinó que Roma Santa no estaba loco, ni era idiota ni maníaco, era consciente de su acto. Fue condenado a muerte, garrote vil, por 9 de los 13 asesinatos que había confesado, pero entonces intervino alguien inesperado. Un hipnólogo francés, un especialista que había seguido el caso de cerca, el doctor Phillips, envió una carta al ministro de Gracia y Justicia, argumentando que Roma Santa padecía licantropía clínica, una enfermedad mental real, que no podía ser plenamente responsable de sus actos. Y la reina Isabel II
En 1854 conmutó la pena de muerte. Cadena perpetua. Manuel Blanco Romasanta fue trasladado al presidio del Monte Hacho, en Ceuta, el penal más duro de España. Un lugar al que se decía que los peores convictos iban a morir. El 14 de diciembre de 1863 tenía 54 años, cáncer de estómago. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe. Nadie sabe dónde está enterrado. Los encargados de darle sepultura se pusieron de acuerdo y nunca revelaron el lugar, ni en el presidio, ni en el cementerio municipal, ni en la parroquia de los condenados. Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, el sacamantecas, el primer asesino en serie documentado de España, un hombre que no medía más de 1,37 m, que tenía facciones suaves, mirada afable, que sabía leer y escribir cuando casi nadie lo hacía, que durante años convenció a mujeres humildes de que les ofrecía una mejor vida y que luego las llevaba al bosque. No hay tumba que visitar, no hay restos que analizar, solo el sumario. 7 tomos, 2.700 páginas y el recuerdo de las 13 personas que perdieron la vida en los bosques gallegos entre 1846 y 1852. ¿Creía Romasanta de verdad que se transformaba en lobo? ¿O fue la jugada más inteligente de un asesino calculador para escapar de la muerte? Cuéntame en los comentarios qué crees tú. Y si tienes alguna historia oscura que crees que debería contar en Historias de Charlie, escríbeme, porque estoy de vuelta. Nos vemos en la próxima historia.